vamos a seguir en nuestra casa aquí en Radio Realejos con más noticias, con más invitados. Nuestra casa siempre es un servicio público, así lo decimos siempre, y intentamos en la medida de nuestras posibilidades acercarles con todo lo que sea pues actualidad. Y hoy para nosotros es un honor porque tenemos invitados que han participado en una publicación que la verdad que merece la pena que ustedes la conozcan. Por eso hoy hemos invitado a Juan Espino Falcón, autor del libro La génesis de la educación inclusiva en Canarias. Yo le tengo que agradecer porque se dio una escapada para Tenerife. Él es de Gran Canaria y hoy pues ha dicho voy al Radio Realejos y se ha cumplido ese sueño. Bienvenido, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Hola, buenas. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder hablar del libro. Y Javier Marrero, él es el prologuista del libro. Es otro hombre importante que suele colaborar con nosotros en esta casa, en Radio Realejo, porque no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, con la otra profesión suya, pero le une ese amor que tiene por divulgar muchas cosas, ¿no? Y además le une también una gran amistad con el autor del libro, y entre la música y el cine, podríamos decir, y claro, y también su tarea de docente. Javier, bienvenido y gracias por traernos también al amigo Juan. Muchas gracias a ustedes, a Radio Realejo, por ofrecernos este espacio de comunicación y sobre todo a ti por tratarnos con tanto cariño y afecto. Bueno, vamos un poco, como a veces decimos, la casa se construye por los cimientos, ¿no? ¿Cómo surge la idea de esta publicación? Que la tenemos aquí, como también estamos en el canal de YouTube, en las redes sociales, tenemos la cámara que nos está pues ahora mismo enfocando a este estudio número 2, donde estamos realizando este programa del magazine, y nos gustaría un poquito cómo surge la idea y cómo empieza todo. Bueno, la idea surge, realmente, si somos honestos, la idea surgió a propuesta de Javier, que nos insistió durante bastante tiempo, porque las personas que formamos en su momento parte del gabinete que inició este proceso, bueno, como maestros que somos, muchas veces no damos demasiada importancia a lo que hacemos, porque pensamos que no tiene relevancia, ¿no? Pero evidentemente... Buscando un símil y un poco de humor, me imagino que le dio el aprobado sí. Al amigo Javier cuando le dio la idea, ¿no? Dice, pues mira Javier, pues has acertado, o sea que vamos a tirar para adelante, ¿no? Y entonces llegó un momento en que sí, que valoramos la importancia que podía tener dejar constancia de una parte de lo que es la historia de la educación canaria, porque y más en esos momentos y lo que supuso ese proceso precisamente de introducir una escuela que diera más respuesta a la diversidad de alumnado que había en aquel momento, ¿no? en la escuela canaria, que era una escuela que hay que recordar que en los años 80 era una escuela con bastantes carencias y muchas dificultades, ¿no? Claro. Pues Javier, al final el amigo Juan te dio el visto bueno, ¿no? Son ideas que muchas veces salen así y que todo se piensa para el que venga de atrás, por lo menos que vaya teniendo algo ahí de cómo eran otras etapas anteriores, ¿no? Sí, y sobre todo a mí lo que me fascinaba motivó, ¿no? Lo que te motivó de un poquito, la idea sí. Era contar la historia oculta, o una de las historias ocultas de lo que... La trastienda, ¿no? Que no se ve, ¿no? Sí. De lo que era la política educativa en Canarias en aquella etapa. Estamos hablando de los años 83, 87... Sí, 90, antes de los 90, ¿no? Antes de los 90, sí. Bueno, o picando los 90. A ver, realmente el libro abarca realmente lo que es la década de los 80, porque es cuando se produce realmente todo el proceso previo de movimiento social que fue, de alguna manera, reivindicando la mejora de las condiciones de la respuesta educativa, ¿no? Y nosotros como gabinete estuvimos desde el año 89 hasta el 94. Fue un periodo ahí. En la Consejería de Educación. Casi una década, ¿no? Bueno, antes del año 89 participábamos como docentes en los colectivos, en las reuniones, en las jornadas, ¿no? Que se hacían,
Por ejemplo, aquí en el año 86 en la Orotava se hizo las primeras jornadas de integración escolar de Canarias, que fueron muy importantes, porque fue casi un punto de partida para que muchos docentes nos reuniéramos y habláramos del tema que estábamos de alguna manera sufriendo, las carencias que teníamos para responder a las necesidades de las personas con discapacidad y con problemas educativos en general, ¿no? Porque la escuela en aquel momento... hay que recordar que casi más del 50% del alumnado no titulaba, o sea, no sacaba la educación secundaria obligatoria, y entonces eso era complejo, problema, ¿no? Un problema porque, guardo, sí. claro, Sí, muchos de aquellos jóvenes pues tenían a lo mejor una salida de algún trabajo y salían y ya dejaban de terminar los estudios, ¿no? Exactamente. Y fue, yo creo que un momento también importante, como decía Juan, de movilización social, de colectivos que estaban en contacto, pero también de familias. Se produjo una especie de sincronía de diversos movimientos y de diversos niveles de la sociedad que confluyeron en la elaboración de ese equipo de gabinete que sirvió de nexo entre una cosa y otra. Pero también fue original el momento político, ¿no? El que fuera posible que un gabinete, que la forma política de un gabinete técnico sirviera de puente entre las necesidades de la realidad, demandadas fundamentalmente por las familias y el profesorado también, y la alta política, la política que tenía que regular, que tenía que establecer. Y cómo el trabajo interno del gabinete hizo esa fusión y conectó esos dos mundos. Eso es algo que no ha vuelto a suceder en la política, al menos canaria, que nosotros sepamos, y quizás de fuera, ¿no? Que un gabinete técnico elegido precisamente por los colectivos desde fuera de la política y desde fuera de los partidos, precisamente hiciera esa labor de nexo y de puente entre una y otra, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y yo quería destacar esa historia. Y luego también por otra parte destacar lo que ha sido ya el propio texto del libro, ¿no? Cómo se ha construido el texto del libro y cómo ahí Juan ha tenido la fantástica iniciativa de reunir toda una serie de materiales, de hacer toda una serie de entrevistas a los protagonistas de aquella época, pues para contar una historia coral. El texto no es un relato personal y subjetivo de él, sino que es una historia coral, que se construye a participativa, partir, ¿no? Claro, claro. Y el propio proceso de elaboración del texto fue un proceso colaborativo, o sea, participamos varios en la redacción, en la escritura, en el enfoque, en la estructura, y ahí fue la labor de Juan, de trabajo de más de 3 años, ¿no? Sí. De elaboración del texto que ha resultado ser un documento fantástico, ¿no? Juan, ¿cuántas páginas tiene el libro? Si hay imágenes, fotografías. No, es solo texto, pero realmente tiene 540 páginas. Vamos, ¿no? que sí, que hay que leérselo en un ratito, ¿eh? Es un texto, pues, se podría decir, ¿no? Un poco bueno, sí, pero es un poco denso. O sea, quizá sí. Por capítulos hay que leérselo. Yo lo que intenté hacer una redacción que fuera muy asequible, es decir, que no fuera un texto excesivamente técnico. Un lenguaje que llegara a todo. Un lenguaje que pueda llegar al mayor número, sin necesidad de ser especialista en el campo, ¿no? Eso fue importante, ¿no? Y a mí una cosa que sí me gustaría también recalcar es que el inicio de todo este proceso es que, como bien decía Javier, fue un proceso participativo y un aspecto muy singular es que cuando nosotros, los sectores, nos eligieron como para formar parte de ese gabinete, esos mismos sectores habían elaborado un programa de trabajo que fue lo que nos dio, digamos, la guía de inicio para iniciar todo ese proceso de transformación que se intentaba, ¿no? Y eso fue en su momento aceptado por la Dirección General de Promoción Educativa, que era la competente en aquel momento en ese campo, ¿no? Y Ana Rosa Corrales, que estaba al frente, aceptó tanto el programa tal cual lo redactaron los distintos sectores, y eso no era muy usual en el campo político, ¿no? Y tampoco puso ninguna cortapisa. Fueron pioneros en eso, ¿no? Sí, sí. Y ni tampoco puso ninguna cortapisa a que los propios sectores eligieran a las personas
que consideraran que eran idóneas para llevar a cabo ese plan que se había elaborado previamente, ¿no? Y la verdad que, bueno, hay que resaltarlo porque fue un punto importante, ¿no? Así, el inicio del proceso se dio esa circunstancia y eso fue lo que permitió, pues durante 5 años casi, intentar mejorar las condiciones no solo de la integración, porque es verdad que en un principio se partió de una visión más concreta porque las necesidades eran muy perentorias, y de resolver los problemas de las personas con discapacidad en la escuela, pero pronto, de ellos desde los colectivos de Renovación ya lo planteábamos así, pero pronto se planteó que lo que había que cambiar era la escuela en su conjunto, mejorar la respuesta educativa global de la escuela para que no era solo mejorar las condiciones de respuesta al alumnado, sino en general a todo el alumnado, ¿no? Y que había que cambiar muchas dinámicas y muchos aspectos que eran complejos, eran difíciles, necesitaban de sus tiempos, pero bueno, que la experiencia se inició y se intentaron hacer. Yo me acuerdo que en esa época de los 80 muchos municipios o se quedaban cortos y había que hacer nuevos centros educativos y buscaban de aquí y de allá para aglutinar pues a lo mejor barrios que eran muy dispersos, de zonas más cascos, para que todos tuvieran donde poder realizar con mayor confort, por si cabe esta expresión, para que tuvieran unos edificios buenos, que tuvieran buenos profesorados, ¿no? Y que todos tuvieran, como dicen ustedes, pues partícipes de estar en un aula, ¿no? Aunque unos tuvieran una dificultad y otros tuvieran otra, ¿no? Pero además los municipios, sobre todo, bueno, en general en Canarias, pero por aquí en la zona norte de Tenerife en aquellos años, muchos municipios incluso aportaron equipos psicopedagógicos específicos que contrataban los propios ayuntamientos. Yo recuerdo que la Orotava, creo que los Realejos también, aunque ahora no recuerdo con exactitud, pero habían equipos específicos porque los equipos de las consejerías eran a todas luces insuficientes para apoyo, ¿no? Para apoyar todo ese proceso. Se dio un paso, ¿no? En aquella época, Javier, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después de la labor del gabinete en lo que a integración educativa se refiere. Y de ahí el título del libro, de lo de la génesis. Tenemos que recordar, de modo muy sintético, pero recordar que estamos hablando de un momento en donde lo que se llamaba educación especial se consideraba una educación aparte, sí, en centros específicos aparte. La labor del gabinete fue precisamente llevar la integración a los centros ordinarios, con todo lo que eso conllevaba. Equipos, apoyo, material, etcétera. Que encajara, ¿no? Y claro, propiciar que encajara. De ahí lo que decía Juan antes, que me parece muy importante, que es cuando eso se produce, cuando se produce la incorporación de ese alumnado a los centros ordinarios, porque se entendía que la educación tenía que ser igual para todos y las oportunidades educativas iguales para todos. Cuando se produce ese salto, ahí hay un momento en el que la perspectiva, ¿qué pasa cuando tú incorporas un alumnado nuevo en un centro que está pensado para otro tipo de alumnado o para un solo tipo de alumnado? Bueno, pues lo que ocurre es que lo que se transforma no es solamente un centro, un aula o un profesor o profesora, sino que lo que se transforma es todo el centro. Claro, implica todo. Claro, y la filosofía con la que trabajó el equipo fue precisamente la de dar apoyo a los centros en conjunto. En su conjunto, claro. Y eso hizo y hace que hoy podamos estar hablando en Canarias de una educación inclusiva, en centros ordinarios en donde todo el alumnado tiene acceso, todo el alumnado tiene su tratamiento pedagógico y educativo, y en donde todo el alumnado tiene igualdad de trato en el desarrollo de su educación. Ese logro tiene su base, sí, en el trabajo que hicieron. Exactamente, es lo que queríamos resaltar, ¿no? Claro. Que gracias a esas semillitas que se sembraron, ¿no? Sí, en aquella época, ¿no? Además, un aspecto importante es que habría que decir que en aquel momento la discapacidad se concebía desde un punto de vista casi exclusivamente médico-terapéutico y muy poco educativo, incluso los conceptos que se manejaban, ¿no? Minusválido, sí, incapacitado, sí. Todos esos conceptos. Y justo en los años 80... Que hoy a esto afortunadamente sí, no se utiliza. Ya en aquellos años, al principio de los 80, se empiezan a introducir, básicamente desde el mundo anglosajón, otros
otra forma de mirar a la persona con discapacidad. Ya no, el problema no era tanto centrarlo en la persona y sus características personales, sino el tipo de respuesta que se le da a sus necesidades educativas, sanitarias, sociales, laboral. Es decir, que se empezaba a ver que... Y gracias a todo eso, hoy en día tenemos gente, ellos o ellas, maravillosos, y que hacen y se han integrado en cargos muy importantes, en su vida ya, después cuando terminaron sus estudios. Sin duda. Sí. Hombre, yo creo que el logro de la educación inclusiva, como se llama ahora, como se le denomina ahora, tiene que hundir las raíces en un modelo de sociedad diferente, en una manera de entendernos unos a otros de manera distinta, en una manera de mirarnos unos a otros de forma distinta. Y ese cambio de mirada tiene su origen en el cambio educativo que se ha ido propiciando en este país desde entonces hasta este momento. De manera que hoy podemos convivir unos y otros con un máximo respeto, con una máxima comprensión y con el apoyo y el cuidado que cualquier persona necesita en su desarrollo personal y social y educativo y cultural, ¿no? Que se sientan integrados todos, ¿no? Y claro, partícipes, claro, ¿no? y puedan convivir razonablemente unos con otros. Pero el trabajo del gabinete fue muy duro porque... Fue clave, ¿no? Fue clave porque no solamente se enfrentó con... El gabinete tenía como 3 piezas... una especie de pulpo. Hablando en Canarias, 3 patas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, como un pulpo, no, bueno, 3 patas y media y unas cuantas más que tenían que desarrollar por ahí. Por ahí. Porque tenían estaba un poco coja, ¿no? Más o menos. No, al contrario, que tenían sus tentáculos tenían que llegar a todos lados. Tenían que llegar a la política por un lado y convencer a la política del cambio de lenguaje, del cambio de orientación y tal. Tenía que ir al profesorado y tenía que ir a los centros para que entendiesen que la integración iba más allá de lo que venían haciendo hasta ahora, ¿no? Y unos lo entendían y otros no lo comprendían. Otros no. Y luego estaba la construcción interna, la mediación política que hace el gabinete para articular en modo de decretos, de normas, de recomendaciones, lo que políticamente luego tenían que regular. Así que fue un trabajo titánico en muy poco tiempo y que fue la base... Como un puzzle, ¿no? Totalmente, para encajar las piezas, ¿no? Y que ha sido la base de que hoy, y gracias al trabajo de ese gabinete, y de un montón de gente que luego se fue sumando a aquella iniciativa, hoy podemos hablar de una educación inclusiva en Canarias, ¿no? Por eso, Juan, todo eso está reflejado en el libro. Sí, el libro no es solo, digamos, un relato de lo que allí ocurrió, sino también el libro se posiciona en lo que son los elementos importantes que hay que tener en cuenta tanto a nivel social para desarrollar no solo una escuela inclusiva, sino una sociedad inclusiva, porque tenemos que partir del hecho de que si la sociedad no es inclusiva es muy difícil crear una escuela inclusiva en una sociedad que no lo sea, porque estamos hablando de una serie de valores que son muy importantes, ¿no?, para darle la normalidad a las personas. Y eso es así. Nosotros, como bien decía Javier, en su momento tuvimos muchísimas barreras, ¿no?, institucionales, profesionales, de las propias familias muchas veces que querían resultados ya, pero... Al inmediato, ¿no? Y se entiende, porque claro, la ansiedad de la familia es buscar la solución a los problemas, ¿no? Y eso era muy importante, pero... A pesar de todo, como dice él, fue un trabajo que no solo que el gabinete tuvo un papel central dinamizador, pero yo creo que también fue tan importante que mucha gente estaba con la expectativa de que quería cambiar, pero no se sentía institucionalmente apoyado para respaldado, sí. Eso, ¿no? Y ahí se produjo una sinergia en la que la gente empezó a percibir que desde el punto de vista institucional se le apoyaba en ese proceso de cambio. Y eso fue muy importante porque eso yo creo que fue lo que realmente vino a consolidar realmente los cambios. Como se suele decir, tocar en la tecla exacta, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque a veces pensamos que solo con legislar o con cambiar normas se cambia la realidad y eso es una falacia. La práctica, ¿no? Luego es cuando se cambia la realidad, cuando se dinamiza, cuando se explica lo que se quiere hacer, se explica lo que supone los cambios conceptuales en las cosas, ¿no? Porque no solo se trata de, si hablamos de escuela inclusiva, pero la escuela inclusiva tiene una dimensión que todavía está en proceso de construcción, es decir, porque realmente llegar a una escuela inclusiva en toda la dimensión y la magnitud que eso requiere todavía exige muchas más respuestas. Me estoy acordando, sentados ustedes ahí,
de haber tocado también con familias y asociaciones de niños y niñas con autismo, y que se quejaban exactamente que muchas veces está todo normal, pero hay momentos en los que no pueden, no funciona. Entonces, claro, necesita también un respaldo, y muchas veces ese externo que pueda venir no lo encuentran hoy en día, y tienen mucho que pelear estas asociaciones, bueno, ¿no? En el caso concreto del autismo, yo creo que ahí Bueno, sí que... me vino un poco a la mente por lo que estamos hablando, sí, ¿no? pero has tocado un aspecto importante, porque a mí me parece que el afrontar la respuesta educativa del alumnado que presenta un cuadro autista es complejo, y se necesitan de unos recursos tanto personales como materiales muy específicos, y sobre todo personas muy formadas en eso, ¿no? Sí, porque de hecho en aquel momento, claro, eso quedó en el tintero luego, porque bueno, al final como renunciamos a seguir cuando hubo ya desacuerdos importantes en el año 94. Pero nosotros ya en aquel momento planteábamos, igual que planteamos en aquel momento centros preferentes para alumnado con déficit auditivo, o centros preferentes para alumnado con déficit motor, planteamos, pero no conseguimos que se desarrollara, centros específicos, centros preferentes para alumnado. En aquel momento se llamaba con trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? No estaba incluido ahí el autismo, pero porque sí valorábamos que el perfil de esos alumnos requería no solo ya un profesorado especialista, sino que el profesorado, digamos, tenía que conocer la forma de... Porque claro, tienen una manera muy concreta, muy definida, y entonces si no conoce eso se producen muchos problemas, muchos conflictos, que lo que hace muchas veces es que al final este tipo de alumnado termina en centros específicos, cuando que no sería exclusivamente necesario ubicarlos ahí. Sí. Pues son momentos en los que con la tarea había que hacerlas desde allí, ¿no? Como decía yo al principio, la casa hay que empezarla por los cimientos, ¿no? Y ustedes pusieron muchas cosas que hoy, pues gracias a ese trabajo anterior, pues se puede disfrutar de muchas cosas, de muchas mejoras, ¿no? Sí. Pero el libro va incluso más allá, porque el libro creo que plantea una reflexión, sobre todo al final, ¿no? Primero da cuenta del contexto en el que se produjo ese trabajo, de esto que hemos estado hablando. Luego hay una parte en donde se desarrolla cada una de las líneas y los programas en donde se intervino para diseñar esa política. Y luego hay una parte final, un epílogo, que es una reflexión sobre qué pasa con la educación inclusiva hoy, ¿no? O sea, cómo todo esto ha repercutido y está presente en lo que hoy llamamos, en la actualidad, ¿no? Y esa reflexión también es una invitación para el profesorado, para expertos, para educadores y educadoras, una invitación precisamente a repensar el tema de la integración. La integración todavía no está culminada, hay muchos flecos que hay que atar y que hay que atender, y sobre todo hay una mentalidad que decía Juan antes, ¿no? Si una sociedad no es inclusiva, la educación no resuelve el problema. Y date cuenta ahora, que no sé yo si meto la pata o no en decir esto, pero muchas veces nos vienen de muchos países y a veces los nuestros no encajan a lo mejor con otras costumbres o con otras tradiciones, y a veces también esto lo estamos viendo ya en muchos colegios que parecen internacionales en vez de ser más gente local. Para ahí también puede haber algún... Claro, pero todo eso... ¿Dicen ustedes algún fleco que quede por ahí sin atar, duda, ¿no? Sin duda. Todo eso configura una realidad. Eso es una realidad, es un hecho. Es decir, hay una mezcla cada vez mayor, hay una incorporación cada vez mayor. Las sociedades ya no son tan homogéneas, ni de un color, ni de una forma, ni de una mentalidad que otra. Y la realidad que tenemos es que en nuestras aulas, en nuestros centros educativos, hay alumnos y alumnas de todos sitios. Sí. Eso también es inclusión, eso también tiene que ver con la inclusión. Pero pensar esa inclusión requiere también entender el problema de cómo la educación, qué puede hacer la educación para proyectar desde la educación una mentalidad social de integración y de inclusión real.
Y que sea aceptada por todos. Claro. Entonces, esa labor está por hacer. El libro da pistas para eso, da apuntes de cómo y en qué dirección hay que caminar para precisamente potenciar esto. Y hay un hecho, y ahora te paso, Juan, hay un hecho que a mí me parece fundamental y que diferencia fundamentalmente el panorama de entonces con el de ahora. Lo hemos estado hablando, ¿no? En aquel momento hubo una sinergia de distintos movimientos que confluyeron y un aglutinante, que fue el gabinete que unió y recogió toda esa historia. Hoy eso no existe. Hoy lo que hay es una realidad muy fragmentada, muy dispersa, en donde los intereses de las familias están en un sitio, los proyectos educativos están por otro, en donde no hay caminos separados. Y hay que volver a aglutinarse, hay que volver a unirse, hay que volver a entenderse para poder construir juntos esa educación inclusiva que hoy hace falta, la que hoy, no la de entonces, la de hoy. Sí, en la actualidad, Juan, que sería utilizar un mismo canal, una misma vía, para que todos lleguen ahí y seguir todos hacia adelante. Confluir en un proyecto de escuela y de sociedad inclusiva, ¿no? Que abarca no solo el aspecto del perfil de alumnado discapacitado, como dice Javier, es que hoy estamos ya en una sociedad, digamos, universal, porque nos encontramos con personas de todas partes, y creo que responder a esa diversidad es un reto que tiene la escuela. Pero mira, también lo podemos trasladar a la misma vía pública, es decir, muchas veces vemos a alguna persona con una silla de ruedas que no puede pasar por una acera porque todavía existe una farola en el medio, por decirlo de alguna manera, o una simple rampa para acceder a un edificio, por decirlo de alguna manera. Bueno, o una puerta que vayas a entrar en un local y que no encaje porque la puerta no tiene las dimensiones que tiene que tener, o un baño, o sea, cosas tan simples todo todavía. Eso hay que prepararlo, claro. Es que ese ejemplo que has puesto, ¿no? Yo creo que es paradigmático en el sentido de que una persona, por ejemplo, que tiene dificultades para moverse, que va en una silla de ruedas, ¿no? Decimos que es discapacitada. Sí. Pero la cuestión aquí sería, ¿es discapacitada o tiene discapacidad por sus características o porque el entorno le es hostil para desenvolverse? Ahí había que mirar en el lugar donde se mueve. Claro. Porque ahí lo que hay son elementos discapacitantes, ¿no? Más que personas discapacitadas. Hay unos elementos externos que hacen más discapacitada a esa persona, y eso creo que es fundamental, y eso pasa con todos digamos las diversas que hay que hacer. Por eso siempre, y en el libro ahí se hace mucho hincapié en que hay que mirar más los elementos externos que hacen a las personas más discapacitadas que a la propia característica que pueda tener cualquier persona, ¿no? Y eso es un reto que tiene la escuela y que tiene la sociedad, afrontarlo, ¿no? Y que por eso hablábamos de que si no podemos hablar de escuela inclusiva si la sociedad no es consciente de eso y defiende un modelo de sociedad y de escuela inclusiva. Siguen encontrando trabas. Antes nos comentaba un compañero tuyo que parece que ha salido la noticia de que 2 personas con una discapacidad aprueban la oposición y luego finalmente se les deniega porque no están no se les considera adecuadas para el desempeño. Este tipo de cosas son las que hay que ir puliendo, esas tipo de cosas son las que hay que ir erradicando, sobre todo si entendemos que estamos en una sociedad inclusiva, que queremos incluirnos a todos, que nadie pueda decir en esta sociedad, ni desde Canarias ni de cualquier sitio del planeta, este mundo no está hecho para mí. Que nadie se sienta así, ¿no? Que nadie sienta que por sus características o por su manera de pensar o su manera de ser, es que el mundo en el que está no es suyo. Javier, ¿no? Y Juan, mentalmente a esa persona no le estamos haciendo un favor, al contrario, se va a hundir más porque ve que todo el mundo lo desprecia, por decirlo de alguna manera, o le pone trabas, ¿no? Es la sociedad, ¿Y qué hago yo aquí? Es la sociedad excluyente, la sociedad que excluye al otro por alguna característica, de lengua, de raza, de característica, de lo que sea, ¿no? Y sobre todo en el caso porque seguimos estando influidos por la idea de que cualquier persona con una discapacidad ya tenemos una visión negativa sobre ella, ¿no? Y entonces ahí se producen, digamos, los modelos dependientes, ¿no? Así, muchas veces hacemos a las personas discapacitadas niños eternos, personas que hay que proteger, cuando lo que se trata es muchas de veces formarlas. Tienen una memoria que no la tienen otros, para fechas, claro, para un montón de cosas, ¿eh? Es que claro, porque tienen otras capacidades que son las que hay que desarrollar. Que otros no la tienen. No vamos a poder, porque la educación no es
curativa, no es terapéutica, y hay aspectos médicos que no vamos a resolver porque van a estar ahí, o físicos. Es decir, pero la educación sí puede desarrollar todos unos potenciales que tienen esas personas igual que los tienen otras, solo que hay algunos aspectos que no va, pero hay otros que sí podemos, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que toda persona, independientemente de cómo sea, desarrolle al máximo sus capacidades para que sea una persona autónoma, útil y participante en la sociedad que le toca vivir, ¿no? Porque todos somos válidos aquí en esta tierra, por decirlo de alguna manera. Unos más, otros menos, unos serán más genios, otros serán menos, pero todos tenemos nuestro papel y todas las posibilidades para tirar para adelante y no encontrarnos con obstáculos, ¿no? Que muchas veces nos encontramos o se los ponemos para quitarlos del medio, ¿no? Una de las cuestiones que plantea el libro también y que está en el trasfondo de la idea de inclusividad es hacernos conscientes de hasta qué punto las categorías que hemos construido para definir esas realidades ya no nos sirven. Cuando nosotros hablamos de una persona con discapacidad, estamos hablando de un concepto muy amplio. La discapacidad va desde una discapacidad máxima a una discapacidad mínima, cuya potencial de integrador es mucho mayor que la de una persona que se encuentra con una discapacidad muy fuerte y que necesita, por lo tanto, otro nivel. Por grados, ¿no? Claro, otro nivel. Entonces, pero todos los metemos en el mismo saco. Y al meterlos en el mismo saco, lo que perdemos es la posibilidad de atender adecuadamente cada una de esas diferencias, ¿no? Claro. Podemos ir concluyendo. Recomendamos el libro, ¿no, Juan? Bueno, yo sé que está por muchos sitios ya y que incluso ustedes pues lo están presentando y ha habido charlas también en distintos sitios. Hay algunas presentaciones. Sí. Y ahora pues animarse para seguir para adelante con otra publicación o no. Bueno, de momento estamos haciendo un kick-up porque fueron casi 4 años de trabajo y de recopilación y de entrevistas, como decía Javier, y bueno, fue un trabajo. Al final fue un trabajo, así como al principio estaba muy yo con mis dudas y mis. Pero se al puede final decir ha sido satisfactorio. Que ha valido la pena. Sí, efectivamente, ha valido la pena. Y la reacción de compañeros, de gente que ya ha leído el libro, pues me imagino que se habrán felicitado a ustedes y les habrán animado para decir, mira, aquí hay que seguir para adelante. Ya el libro tiene su intrínculo para leérselo, ¿no? Pero algunas que ya lo han acabado sí que han hecho una valoración positiva, ¿no? No solo de un tirón no se puede leer, hay que ir por decíamos al principio, por capítulos, tranquilito, y ya tienes tus días para avanzar 3 páginas más o darte un tirón de 1 hora ahí y a lo mejor avanzas un poquito más, pero hay que ir con paciencia. Exactamente, sí, y que quede ahí para los que vengan de atrás y el que pueda coger todo lo que tiene el libro para ver si pronto se solucionan problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí, claro. De todas maneras, es decir, lo que hay que ver es que los procesos de cambio son complejos, ¿no? Y necesitan sus tiempos, y son tiempos medios, son tiempos largos. Y porque la sociedad tiene a veces, como decía Javier, ideas muy arraigadas que son difíciles de ir cambiando, ¿no? Y entonces pero eso es una batalla permanente en el buen sentido de que tiene la palabra batalla, ¿no? Es decir, que los cambios no se producen de hoy para mañana, sino que hay que trabajarlos, hay que seguir en esa dinámica de ver las cosas de otra manera para que avancemos a todos los niveles, a nivel social. Un placer haberles tenido hoy aquí. Se nos ha ido el tiempo volando, pero otro día, si vienen por aquí, ya Juan tiene que mirar el pasaje, ¿no? Porque no es frecuente que venga muy a menudo, pero estás entre Gran Canaria y Tenerife y haciendo presentaciones por muchos sitios, pero cuando tengas la oportunidad, pues seguramente tendremos una segunda entrevista y nos podrás seguir hablando de más proyectos y demás. Yo creo que Javier ha sido, tú que eres el prologuista, ¿no? del libro, pues interesante porque nos has contado cosas aquí y yo espero que la audiencia también los haya captado, ¿no? Y que a ver si las personas que tengan el mando ahora mismo, esa varita mágica, pues por lo menos que resuelvan o den un pasito más para que se vayan aclarando esas lagunas que quedan en la actualidad, ¿no? Pero que por lo menos felicitarlas a los que tuvieron esa feliz idea,
a ti también, Juan, por haber hecho todo en el libro y contarnos hoy todas estas cosas que hemos intentado en la medida de nuestras posibilidades ponerles el micro para que ustedes puedan contarlo. Sé que se quedan cosas, pero habrá una segunda oportunidad. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. No, la temática de la educación inclusiva creo que requiere y es un tema como para seguir hablando. Así que seguiremos en contacto para seguir profundizando en este tema. Pues ya lo saben, amigos oyentes, hoy hemos tenido a los autores, como dice aquel, el padre de la criatura, de esta publicación que tenemos aquí en el estudio, para aquellos que nos estén viendo a través del canal de YouTube, en las redes sociales, o en los que estén en la radio, pues se lo contamos. El título, como decíamos, la génesis de la educación inclusiva en Canarias, un tema muy importante. El autor, Juan Espino Falcón, y el prologuista, Javier Marrero, a los que le agradecemos su presencia en nuestros micrófonos. Que salga todo bien, mucha suerte y muchas felicidades. Muchas gracias.